Continuando con la serie de estudios que Pastor Juan Manuel ha venido enseñando en estas últimas semanas acerca de la fe que vale la pena, en el día de hoy, con la ayuda del Señor, quisiera compartir con ustedes un corto pensamiento, una corta enseñanza a la cual le hemos puesto por título Una fe confiada. Y para eso me gustaría que abrieran sus Biblias. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 12, vamos a estar estudiando los versículos del 22 al 24. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 22 al 34. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tu misericordia, mi Dios, es para siempre, mi Dios. Oramos, mi Dios mío, y desde ya ponemos este mensaje en tus preciosas manos, mi Dios. Seas tú exaltado, seas tú glorificado, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que así como me diste el mensaje, Padre, así también lo puedes poner en esta mañana, mi Dios. Para ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana pasada, Pastor Juan Manuel estuvo enseñando acerca de la fe que lleva todo a Dios en oración. El texto bíblico que él utilizó fue en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 13. Y allí estuvo enseñando acerca de la oración modelo que Jesús les dejó a sus discípulos y nos los dejó a cada uno de nosotros. Y qué hermoso es poder venir a Jesús en oración con una fe genuina. Recordemos algo, hermano, que cuando usted y yo oramos, oramos al Señor, lo que estamos haciendo es hablando con Dios. Esa es la definición más sencilla de oración, es hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, nuestra relación con Él se va a ir incrementando, vamos a tener mayor comunión. Nuestra comunión en Él se va fortaleciendo. Y esa es la fe que vale la pena, cuando nosotros creemos en nuestro Creador. Ahora bien, recordemos que el título del mensaje en esta mañana es Una fe confiada.
En una oportunidad escuché a un predicador hablar acerca de los pensamientos easy. ¿Saben ustedes cuáles son esos pensamientos easy? ¿Han escuchado acerca de los pensamientos easy? ¿Ninguno? Yo les voy a dejar saber cuáles son esos pensamientos easy. ¿Y si yo pierdo mi trabajo? ¿Y si me muero? ¿Y si no puedo pagar la renta? ¿Y si mi familiar no sana? ¿Y si mis hijos se van de la casa? ¿Y si a mis hijos les pasa algo? Esos son los pensamientos easy. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento en alguna vez en su vida? Creo que todos hemos tenido ese pensamiento. Bueno, la mayoría de nosotros nos preocupamos más de lo que nos deberíamos preocupar. Nos preocupamos incluso por cosas que no han pasado. Nos preocupamos por cosas que ni van a pasar. Y muchas veces las preocupaciones no nos dejan dormir. Nos levantamos a medianoche, comenzamos a mirar hacia el techo, mirar a ver cuántos agujeritos hay. Tratamos de orar, no podemos orar, no nos concentramos, tratamos de leer la palabra, no nos podemos concentrar para leer la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando? Vienen pensamientos perturbadores, pensamientos que no nos dejan estar en paz. Y con la enseñanza de esta mañana, quisiera que cada uno de nosotros aprendamos a depender, a confiar en aquel que nos amó de tal manera que dio lo más precioso, lo más amado para él. Él dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que pudiésemos tener vida y vida eterna. Ahora bien, examinemos los primeros 5 versículos del texto guía. Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 12, versículos 22 al 26. Leámoslos nuevamente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Para el ser humano, hermano, no es difícil es difícil no preocuparse. Hay muchas cosas en la vida que pueden causarnos afán. Indudablemente en estos versículos podemos ver que tanto la comida como el vestido son preocupaciones que la mayoría de nosotros estamos relacionados con ellas. Hay otras preocupaciones como el hecho de poder aportar en el hogar, como proveer la educación, proveer la seguridad social de nuestro hogar. Pero vemos en estos versículos a Jesús que siendo Él un experto en las enfermedades del alma, lo vemos identificando el motivo del problema que muchos de sus seguidores y sus discípulos padecían, y que en el día de hoy cada uno de nosotros también, muchos de nosotros estamos padeciendo, que son las necesidades. Esos motivos eran el afán, la ansiedad, las preocupaciones. Y recordemos algo, estos motivos son sentimientos contrarios
a la fe del creyente. Ahora bien, cuando nosotros leemos el primer versículo, o sea, el versículo 22, Jesús dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Vemos que Jesús comienza diciéndole, por tanto. Esto significa que Jesús le había dicho algo a sus discípulos anteriormente. Y gramaticalmente esas palabras, por lo tanto, por eso es más, así mismo, son palabras que unen dos párrafos. Estas palabras se le conocen como conectores gramaticales. O sea que hay una causa, hay un efecto, y para nosotros poder entender mejor este texto o este contexto es necesario leer los versículos anteriores. Y vemos que en los versículos anteriores de ese Lucas, versículo 16 al 21, Jesús le está hablando allí a sus discípulos acerca de una parábola. Jesús les habla a sus discípulos acerca de la parábola del rico insensato. Y en esta parábola Jesús les enseña, si nos enseña, acerca de los necios de hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. La mirada del creyente debe estar puesta siempre en lo celestial y no en lo material. Necesitamos entender algo. Este mundo es pasajero. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú hagas, es pasajero. De hecho, cuando morimos, ninguno hasta ahora he visto que se ha llevado algo. No llevamos nada. Este mundo es pasajero. Y por esa razón el Señor nos enseña que no debemos de preocuparnos. Especialmente por lo material. Lo material, recuerda, es pasajero. Preocupémonos por lo espiritual. Y más adelante vamos a estar hablando de buscar el reino de Dios. Por lo general, el ser humano, e incluso muchos de nosotros como cristianos, nos aferramos a lo material del mundo. Y cuando nosotros nos aferramos a lo material del mundo, le estamos diciendo: ¿sabes qué? Yo no creo en ti. Le estamos diciendo a Dios eso. Yo no creo en ti. Yo no creo en tus promesas. Porque si realmente nosotros le creyésemos a Dios y nuestra confianza estuviese puesta en Él, créame que no tendríamos por qué preocuparnos. Yo solo quiero que piensen en esta mañana la siguiente pregunta: ¿con cuántos pensamientos de afán, de preocupaciones has venido en esta mañana? Piénsalo. Me gustaría que meditaras en esta pregunta. Aunque estamos aquí en la casa del Señor y en esta mañana, muchas veces no dejamos de pensar en el problema, en el afán que dejamos en casa. Estamos preocupados, estamos afanados. Yo solo quiero que pienses en esto. Volviendo al tema, en estos pasajes podemos ver que Jesús no estaba, hermanos, minimizando las necesidades de las personas. Mucho menos Jesús estaba despreciando el dolor o el sufrimiento por el que muchos padecen, e incluso muchos padecemos. Él no estaba minimizando esto. Jesús más bien quería que sus discípulos entendieran la vida desde la perspectiva celestial.
Cuando las cosas se ven bajo el filtro de la voluntad de Dios, uno se da cuenta que la ansiedad, el afán, las preocupaciones son totalmente contrarias a la fe. La fe confía en que el Señor actuará, incluso en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. En medio de ese valle de sombra y de muerte por el cual estás pasando, el Señor va a actuar. Mientras que la ansiedad, el afán, las preocupaciones son el resultado del temor al porvenir. Recordemos algo, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, como creyentes vamos a poder descansar cuando le confiemos a Dios nuestro futuro. Vamos a descansar de esas preocupaciones, de ese afán que nos agobia, cuando realmente nosotros le entreguemos a Dios todo nuestro futuro. Mi futuro es tuyo. La vida es más valiosa que las necesidades. Jesús le dejó bien claro las prioridades a sus discípulos al decirle: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. De nuevo, el propósito de Jesús no era minimizar nuestras necesidades, sino cristalizar nuestras prioridades. Y nosotros como creyentes tenemos un orden de prioridades. Y ese orden de prioridades es, primero, Dios. Segundo, cónyuge, esposa o esposo. Tercero, los hijos, familia. Cuarto, nuestro trabajo. Quinto, la iglesia. Y cuando nosotros tratamos de desacomodar ese orden, van a haber problemas en nuestra vida, van a llegar problemas. Cada vez que alteramos el orden de estas prioridades, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora bien, de acuerdo al contexto y desde la perspectiva divina, Jesús les dice a sus discípulos que la vida del ser humano, y en especial la vida eterna, es más valiosa que cualquier cosa en la tierra. Ahora bien, al entender esto, hermanos, vamos a poder tener cada uno de nosotros la seguridad que Dios se ocupa de las necesidades de sus hijos. De la misma manera como se ocupa y satisface las necesidades de esos pueblos, de esas aves, quienes son alimentadas sin tener que sembrar, sin tener que cegar, como lo leímos ahorita en el versículo 24. Como creyentes debemos reconocer que el afán no tiene ningún impacto positivo para nuestras vidas. En el verso 25 leímos: ni siquiera podemos añadir un codo a nuestra estatura por medio del afán. ¿Qué significa eso? Significa que de nada sirve que nos afanemos, de nada sirve que estemos preocupados. Quizás ha venido en esta mañana a este lugar cargado, afanado, lleno de preocupaciones. Mi consejo, a través de la palabra de Dios, es que descansa en Él, confía en Él. Me encanta cuando el salmista David, como él ponía su confianza plena en el Señor. Si gusta, vaya conmigo al Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y dice, y confía en Él, y Él hará. Esa es la convicción que
nosotros vamos a tener cuando nosotros encomendamos nuestro camino, cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor. Él lo va a hacer. Descansemos en el Señor y en sus promesas. Hermano, el valor de cada hijo de Dios es infinito. Lo que Jesús nos ha estado enseñando en estos versículos es que tanto tú como yo somos de mucho valor para Él. Y Jesús nos lo recuerda en el versículo 24 que acabamos de leer. El versículo 24 dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, para Dios, para el Señor somos de gran valor. Aunque esta sociedad diga todo lo contrario, para Él somos de gran valor. Sí. Hermano, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Y eso nos debe dar confianza, nos debe dar esperanza en el único Dios real y verdadero. Una fe confiada significa poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Dios. Esa es una fe confiada. Ahora bien, continuando con el estudio, abran sus Biblias nuevamente al texto guía, Lucas capítulo 12. Vamos a continuar leyendo los versículos 27 al 30. Lucas capítulo 12, versículos 27 al 30. 27 dice: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En estos versículos Jesús continúa ilustrándoles a sus discípulos la importancia de confiar en la provisión de Dios. De nada sirve que nos afanemos con las cosas que perecen. Sería una insensatez, de la misma manera como este hombre rico puso su confianza en su riqueza. ¿Recuerdan la parábola del rico insensato? Hermanos, si Dios cuida de las plantas al igual que cuida de las aves, con mucho mayor razón cuidará de las necesidades de sus hijos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Todos, cada uno de nosotros somos criaturas de Dios. ¿Sí? Pero todos no somos hijos de Dios. La Biblia lo dice muy bien claro. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, considérate un hijo, una hija de Dios. Amén. Amén. Ok, volviendo al texto, el rey Salomón fue uno de los reyes más rico que tuvo la nación de Israel. Y si usted es de aquellos que le gusta investigar y leer, anote si quiere Primera de Reyes capítulo 3, ahí usted va a leer toda esa información. Dios le dio sabiduría, pero también le dio riqueza a Salomón, más que cualquier otro rey. Yo me imagino que
Salomón tendría los mejores atuendos de la época, los mejores vestidos de la época. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos que Salomón no pudo vestirse con la hermosura y el esplendor de las flores del campo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el freeway 710 de sur a norte, llegando al 91? Bueno, yo casi todos los días paso por allí cuando regreso de mi trabajo. Y en esa área, cerca del 91, hay un lote baldío, algo bien grande, bien inmenso. Pero usted pasa por allí y usted ve como un tapete de flores amarillas, pero qué cosa tan preciosa. Y wow, cuando yo leía esto, el Señor puso esa imagen en mi mente, es algo tan hermoso. Uno puede ver el esplendor de esas flores. Yo, wow, qué lindo, qué hermoso. Y si Dios tiene el control de la hierba y de las flores del campo y las viste con ese esplendor, familia, ¿cuánto más atento estará a nuestras necesidades? En el versículo 28 Jesús le dice a sus discípulos, a palabras más, a palabras menos: si Dios está en control de las flores, ¿por qué dudan de mi cuidado? Y les dice, hombres de poca fe. Quizás esa palabra va dirigida para alguno de nosotros en esta mañana. Quizás el Señor te está diciendo, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Saben que estas mismas palabras Jesús se las dijo a Pedro? ¿Recuerdan aquella historia? Ella está en Mateo 14. Cuando los discípulos ven caminando sobre el agua a Jesús, todos ellos se asustaron. Jesús les dijo, tengan paz, no se preocupen. Y dice la palabra que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. El Señor Jesús le dijo, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra que había un fuerte viento. Pedro tuvo temor de ese fuerte viento y comenzó a hundirse. Y allí Pedro exclamó la oración más cortita de la Biblia, Señor, sálvame. Y dice la palabra de Dios que Jesús extendió su mano y lo rescató. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así pasa con muchos de nosotros cuando ponemos nuestra mirada en las preocupaciones, en el afán, en el temor, y quitamos nuestra mirada del único Dios real y verdadero. La duda hace que comencemos nosotros a hundirnos en ese pozo de desesperación. Quizás en esta mañana el Señor te haga la misma pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Acaso no he ido siempre a tu rescate? Quizás este mensaje sea para ti, tú que estás aquí, o aquella persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Y si tú estás aquí es porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Los propósitos del Señor son propósitos santos. Ahora bien, la preocupación tiene resultados adversos. Cuando un discípulo de Jesús cae en ansiedad por las preocupaciones, debería examinar su corazón y discernir si está mostrando falta de fe. Recordemos que el afán, las preocupaciones, la ansiedad son contrarios a la fe.
Si nuestra fe se pudiera medir, me pregunto yo, si nuestra fe se pudiese medir con un instrumento, ¿cierto? La pregunta de hoy sería, ¿cuál sería el rango de tu fe en esta mañana? Medita en esa pregunta. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda además que el Señor, hermano, el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor conoce esa necesidad por la cual has venido orando tiempo tras tiempo, tiempo tras tiempo. Él la conoce, Él la sabe. Pero también recuerda algo, que el tiempo del Señor es perfecto. Así es. El tiempo del Señor es perfecto. Amén. Amén. Leamos nuevamente el versículo 30 del texto guía, Lucas capítulo 12, versículo 30. Dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Bueno, póngase a pensar en algo. Y eso pensaba yo mientras hacía desarrollaba este mensaje. Qué hermoso es saber que el Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, el alfa, el omega, el principio y el fin, conoce mi necesidad y se ocupa de ella. Y esto, hermano, es lo que a nosotros como creyentes nos diferencia de las personas que no tienen a Dios en su corazón, a las personas que están separadas de Dios. Ellos no tienen esperanza. Mire lo que el Señor nos dice en su palabra, y utilizó al apóstol Pablo para hablarle a los filipenses. Y sé que unos versículos que la mayoría sé que se lo saben de memoria. Algunos cuando estamos orando podemos utilizarlos. Filipenses 4, 6, 7. Abran su Biblia y vamos a leerlo. Filipenses 4, 6, 7. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Vamos a leerlo todo adicionalmente. Amén. Dice, por nada estéis afanosos. Repitan todo. Vamos a leerlo todo. Por nada estéis afanosos, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. En toda oración y ruego. Con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermano, ese es el beneficio que usted y yo tenemos como creyentes. Que el Señor va a guardar nuestros pensamientos. Él va a guardar nuestros corazones. Beneficio que no tiene aquella persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. La fe confía en la provisión de Dios. Y una fe, hermano, que confía en la provisión de Dios, desplaza toda preocupación. Voy a repetirlo nuevamente. La fe confía en la provisión de Dios. Y una fe que confía en la provisión de Dios desplaza toda preocupación. Ya para terminar, Jesús les habla a sus discípulos acerca de lo importante sobre lo importante. Lo más importante de lo importante.
¿Y saben qué es lo más importante de lo importante? Buscar el reino. Buscar el reino. Eso es lo más importante. Si gusta, vayan conmigo al texto guía, Lucas 12. Vamos a leer los versículos 31 al 34. Verso 31 dice: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Hermano, el reino de Dios era el tema principal de predicación de Jesús. Una y otra vez y una y otra vez el Señor predicaba acerca del reino de Dios. Y solo, hermano, podemos entrar al reino de Dios es a través de un arrepentimiento genuino y la fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Es interesante que Jesús enseñaba, o las parábolas de Jesús que Jesús enseñó, también era conocida como parábolas del reino. Porque Jesús siempre enfatizó acerca de la importancia del reino de Dios. Buscar el reino de Dios es más importante que buscarle soluciones a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Jesús también dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Pero para poder ir a Él, tenemos primero que conocerlo a Él, confiar en Él. Ninguno de nosotros podemos llegar a la casa de una persona desconocida y entrar. Necesitamos conocer a Jesús. Cuando buscamos a Dios, todas las cosas van a ser, dice aquí, la palabra dice que van a ser ¿qué? Añadidas. El Señor suplirá nuestras necesidades conforme a ¿qué? A su voluntad. Yo quiero que piense algo en esta mañana. Si Dios no escatimó darnos a su Hijo, a su propio Hijo, me pregunto, ¿cuánto más nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio a su Hijo. Para el Señor, ¿qué es una casa? Hablando de lo material, ¿qué es un carro? ¿Cierto? Ahora, en lo espiritual, para el Señor, ¿tú crees que el Señor no se le va a revelar a nuestros hijos, a aquel hijo que quizás tiene problemas de drogadicción, alcoholismo, qué sé yo? Cuando nosotros clamamos, así con esa misma necesidad que tuvo Pedro: Señor, sálvame. Cuando nosotros clamamos a Dios con esa intensidad, con ese deseo que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Me encanta Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Mire lo que dice Romanos 8:32. Vaya conmigo a Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si sabemos esto, ¿por qué nos preocupamos? Y qué lindo, porque
Cuando yo estaba desarrollando este mensaje, el Señor hablaba a mi vida porque yo soy de los que me preocupo. Y yo pienso que el Señor, antes de que nosotros, el predicador, el pastor, la persona que enseña, antes de estar aquí en el púlpito, detrás del púlpito, el Señor habla en nuestras vidas, nos ministra. Y el Señor me mostraba, ¿por qué te preocupas? Qué lindo es poder descansar en las promesas del Señor. En ese Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Eso quiere decir que de una u otra forma, hermano, todos nos vamos a preocupar. Pero la solución está en poner toda nuestra confianza en el Señor. Me pregunto en esta mañana, ¿en quién estás poniendo tú tu confianza? ¿O en quién pones tu confianza? ¿La pones en el vecino, en el amigo, en el primo, en el hijo, en la esposa, en el esposo? ¿En quién pones tú tu confianza? ¿O en quién has puesto tú tu confianza? Todos de una u otra forma nos vamos a afanar, nos vamos a preocupar. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a poder descansar en Él, poniendo todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes, todas nuestras ansiedades, poniéndolas en sus manos. Me encanta algo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo en una oportunidad: he sostenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Mas lo que he colocado en las manos de Dios, eso todavía tengo. Recordemos además que a los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas obran para bien. Miremos lo que nos dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y déjame decirte algo en esta mañana. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser parte del reino. Pero está en cada persona en aceptar esa invitación o rechazarla. Y recuerda que para ser o poder entrar al reino de Dios, necesitas arrepentirte genuinamente. Necesitas confesar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Que es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es que si tú vas en esa dirección, tienes que devolverte por esa misma dirección. No puedes tomar atajo, no puedes tomar una curva. Un arrepentimiento genuino es un giro de 180 grados. Un arrepentimiento genuino es un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestro accionar. Significa que debemos de dejar de pensar lo que pensábamos. Significa que debemos de sentir lo que sentíamos. Significa que debemos de dejar de hacer lo que hacíamos. Ese es un verdadero arrepentimiento genuino. Y obviamente confesar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. La Biblia nos enseña en Romanos 10, 9, 11 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él crea, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Quizás has venido a este lugar y no encuentres solución a tu problema. Problemas en el hogar, con ese hijo o esa hija descarriada, quizás esposo o esposa alcohólica,
alcohólico, un divorcio, pérdida del trabajo, pérdida de la casa, qué sé yo, cualquiera que fuese la situación, yo te pido que descanses en el Señor. Él vendrá a nuestro socorro. Así es. Me encanta cómo el salmista lo manifiesta en el Salmo 121. Dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. Descansa en el Señor. Trae a Él tus aflicciones, trae a Él tus afanes, tus preocupaciones. Y esa es la fe que confía en la soberanía del Dios Todopoderoso. También es bueno que examinemos y cuidemos nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Esa sería una buena pregunta que nos hiciéramos cada uno de nosotros. ¿Qué hay en mi corazón en esta mañana? Muchas veces atesoramos en nuestro corazón rencor, amargura, tristeza, odio, celos, envidia, codicia. Necesitamos guardar nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Jesús es nuestro mayor tesoro. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y qué lindo que Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Guardemos nuestro corazón. Por último, quisiera dejarlo con dos versículos que han hablado mucho a mi vida. Quisiera que lo leyéramos en esta mañana. En el Salmo 27, vamos a leer los versículos 1 y el versículo 3. Salmo 27, versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salte al 3. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Y esa es una fe que confía. Una fe confiada. Una fe que pone toda preocupación, todo afán, toda, qué sé yo, todo problema, la pone en las manos del Señor. Esas manos, como dice su palabra, que fueron traspasadas por esos clavos. Esas manos que dice el Salmo 108, perdón, el 8, Salmo 8, dice que construyeron los cielos y la tierra. Pongamos todo nuestro afán, todo aquello que nos daña nuestra paz. El Señor va a guardar nuestros corazones y nos los va a guardar con paz. Nos ponemos en pie. Si en esta mañana el Señor ha hablado a tu vida, quizás has venido a este lugar con mucha aflicción, con mucha preocupación, con mucho afán. Recuerda, deja todo
en la mano del Señor. Si el Señor ha tenido cuidado de esos cuervos, de esas aves, si tiene el cuidado de esas flores, el Señor va a tener el cuidado de cada uno de nosotros también, porque somos sus hijos. Él nos pagó a precio de sangre, somos de gran valor para Él.